Vamos a hablar ahora de video virales y ya que estábamos precisamente mencionando el momento airado del exjugador de la NBA, Dennis Rodman, en la cadena de CNN, la entrevista de mi colega Chris Cuomo junto a Dennis Rodman fue la más vista hace 2 días en YouTube en todo el mundo. En el 2013, sin embargo, lo que dijo el zorro fue lo más importante. Por lo menos así lo dice YouTube, donde el video What Does the Fox Say, estoy segura que ustedes lo han visto, se convirtió en el más visto del 2013 con más de 276 millones de reproducciones. Sin embargo, ¿sabías que en esta lista de los top videos más vistos del mundo ese año se encuentra un chileno? Gracias a YouTube, los creadores de contenido de todo el mundo tienen un alcance, una gran posibilidad que antes era impensable. Producir su propio contenido audiovisual, alcanzar una audiencia de fanáticos a nivel global y generar, afortunadamente, nuevas fuentes de ingreso. Pero ¿cómo aprovecha América Latina esta plataforma y cómo puede usted, desde un rincón de nuestra región, aprovecharla? Le damos la bienvenida a Victoria Campetela, gerente de soluciones de publicidad para Google América Latina. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y quisiera comenzar preguntándole qué tan grande es la necesidad de más contenidos de videos en español en YouTube. ¿Hay un déficit de presencia en nuestra lengua en Internet? Evidenció el ranking de videos y canales más populares de YouTube este año es el boom de contenido en español en la web, ¿sí? Vemos el caso de Germán García, que es un chileno que tiene su canal que se llama Hola, soy Germán, es un canal de comedia que quedó listado como el segundo canal con más suscripciones en el año. Esto nos demuestra claramente la demanda y la sed de contenido en español que existe hoy en la web y por el otro lado la poca oferta que existe. Algunos estudios demuestran que solo el 5% del contenido en la web está en español. Así que por un lado vemos que hay mucha demanda, ¿sí? Y el caso del canal de Hola, soy Germán demuestra eso, el éxito y la popularidad que tiene y las ganas de los hispanoparlantes por conectarse con creadores de video en YouTube y por el otro lado la poca oferta que existe. Así que estamos en un momento único para los creadores de contenido en la región. La pregunta es cómo se puede entonces crear este contenido en la web que pueda tener un alcance global como fue el caso de Hola, soy Germán y sobre todo generar fuentes de ingreso. Mira, una de las claves del éxito de Hola, soy Germán, que creo que pueden aplicarse a cualquier creador de contenido en la región, claramente la frecuencia que también a YouTube, a la popularidad, como los amigos, la familia, el amor, la pareja, esta interacción que establece los canales con las redes sociales, donde invita a los usuarios a contestarles, a sugerir temas, en contexto de los comentarios de sus seguidores. De hecho, también se lo haga con un tono, digamos, de humor. Sabemos que el humor y el más popular de la gente, a la que la gente más le gusta. Claro. Realmente es propio e inherente al talento y al carisma del Germán que hace que sea popular, ¿no? Gracias por acompañarnos hoy, Victoria Campetela, gerente de soluciones de publicidad para Google en América Latina, hablando de cómo podemos aprovechar la Internet y sobre todo YouTube para alcanzar una audiencia global y generar fondos, mientras obviamente lo hacemos. Continuamos con mucho más aquí en Café CNN.